El microprocesador. Te explicamos qué es un microprocesador, qué tipo de procesadores existen, cómo es su arquitectura y características principales. ¿Qué es un microprocesador? Se denomina microprocesador o procesador al circuito integrado de mayor complejidad de los sistemas informáticos contemporáneos. Este circuito juega un papel análogo al cerebro en el orden del sistema computacional. Los procesadores se encargan de los cálculos y formulaciones necesarias para ejecutar los distintos programas que operan en un sistema. Desde el sistema operativo, que regula las funciones básicas de funcionamiento físico y digital, hasta las aplicaciones ejecutadas por el usuario. Sin embargo, lo lleva a cabo mediante un lenguaje de bajo nivel, es decir, mediante operaciones aritméticas, lógicas y acceso a la memoria informática. El microprocesador está conectado generalmente mediante un zócalo específico de la placa base de la computadora. Normalmente, para su correcto y estable funcionamiento, se le incorpora un sistema de refrigeración que consta de un disipador de calor fabricado en algún material de alta conductividad térmica, como el cobre o el aluminio, y uno o más ventiladores que eliminan el exceso de calor absorbido por el disipador. Este tipo de circuitos semiconductores operan negando y permitiendo el paso a la corriente eléctrica. Conforme a los principios del código binario 0 negativo más 1 positivo, el nombre microprocesador proviene de su gradual disminución de tamaño a medida que materiales se hacen más eficientes, livianos y reducidos conforme el avance de la revolución informática de la segunda mitad del siglo XX. Características del microprocesador. Primero, frecuencia a la que trabaja el bus de sistema o velocidad externa. Esta es la frecuencia de reloj a la que viajan los datos por el bus principal. Para aumentar el rendimiento del procesador, interesa que la velocidad del bus principal sea lo más alta posible. Segunda característica, densidad de integración. Esta nos indica la separación que hay entre los transistores que conforman el microprocesador. Se mide en micras, micrómetros o nanómetros. Tercera, alimentación o voltaje. A mayor voltaje, mayor frecuencia de funcionamiento del procesador, pero también mayor calor disipado o mayor consumo de energía. Cuarta característica, anchura de los buses de datos. El tamaño de este bus determina la cantidad máxima de memoria que podemos direccionar. Quinta característica, memoria caché. Se trata de memorias de tamaño mucho más pequeño y de velocidad mucho mayores que la memoria RAM. Sexta característica, frecuencia de reloj a la que trabaja la velocidad interna. Se trata de la frecuencia de reloj interna a la que puede trabajar el microprocesador. Mientras mayor sea la velocidad del procesador, mayor será el número de operaciones por cantidad de tiempo que realiza, por tanto, mayor rendimiento. Ahora les hablaré sobre las características físicas del microprocesador. Primero, extracto de programación de la señal eléctrica. Esta representa el tiempo que tarda la señal en tomar uno u otro valor dentro del circuito. Segundo, dispatch de potencia. Este valor indica el calor que genera el procesador al permanecer operativo o activo. Tercero, abanico de salida. Es la cantidad de señales eléctricas que salen del microprocesador. Cuarto y último, márgenes de ruido. Indica la fiabilidad eléctrica que contiene la información. Los procesadores se diferencian por sus características físicas y lógicas. Vamos a hablar ahora sobre las características lógicas.
Solamente daré pequeños repasos sobre estas características. La primera es longitud de la palabra procesada. Esto es el número de bits procesados en el mismo ciclo de reloj. Segundo, capacidad de acceso a la memoria, a la cantidad de memorias que se puedan manejar. Tercero, velocidad de instrucciones a su velocidad de proceso. Y por último y cuarto, repertorio de instrucciones a nivel de máquinas que se puedan procesar. Arquitectura del microprocesador. El microprocesador tiene una arquitectura parecida a la computadora digital. En otras palabras, el microprocesador es como la computadora digital. Ambos realizan cálculos bajos en un programa de control. Consiguientemente, la historia de la computadora digital nos ayudará a entender el microprocesador. El microprocesador hizo posible la fabricación de potentes calculadoras y de muchos otros productos. El microprocesador utiliza el mismo tipo de lógica que es usado en la unidad procesadora central CPU de una computadora digital. El microprocesador es algunas veces llamado unidad microprocesadora MPU. En otras palabras, el microprocesador es una unidad procesadora de datos. En un microprocesador podemos diferenciar diversas partes. El encapsulado es lo que rodea a la olea de silicio en sí, para darle consistencia e impedir su deterioro, por ejemplo, por oxidación por el aire, y permitir el enlace con los conectores externos que lo acoplarán a su zócalo, a su placa base. La memoria cache es una memoria ultra rápida que emplea el micro para tener a mano ciertos datos que predeciblemente serán utilizados en las siguientes operaciones, sin tener que acudir a la memoria RAM, reduciendo el tiempo de espera. Por ejemplo, en una biblioteca, en lugar de estar buscando cierto libro a través de un banco de ficheros de papel, se utiliza la computadora y gracias a la memoria cache obtiene de manera rápida la información. Todos los micros compatibles con PC poseen la llamada cache interna de primer nivel o L1, es decir, la que está más cerca del micro, tanto que está encapsulada junto a él. Los micros más modernos incluyen también en su interior otro nivel de cache más grande, aunque algo menos rápido, la cache de segundo nivel o L2 e incluso memoria cache de nivel 3 o L3. Coprocesador matemático, o correctamente la FPU, unidad de coma flotante, que es la parte del micro especializada en esa clase de cálculos matemáticos. Antiguamente estaba en el exterior del procesador, en otro chip. Esta parte está considerada como una parte lógica, junto con los registros, la unidad de control, memoria y bus de datos. Los registros son básicamente un tipo de memoria pequeña, con fines especiales que el micro tiene disponible para algunos usos particulares. Hay varios grupos de registros en cada procesador. Un grupo de registros está diseñado para el control del programador y hay otros que no son diseñados para ser controlados por el procesador porque la CPU utiliza en algunas operaciones. En total son 32 registros. La memoria es el lugar donde el procesador encuentra las instrucciones de los programas y sus datos. Tanto los datos como las instrucciones están almacenados en memoria y el procesador los toma de ahí. La memoria es una parte interna de la computadora y su función esencial es proporcionar un espacio de trabajo para el procesador. Puertos es la manera en la que el procesador se comunica con el mundo externo. Un puerto es parecido a una línea de teléfono, cualquier parte de la circuitería de la computadora con la cual el procesador necesita comunicarse. Tiene asignado un número de puerto que el procesador utiliza como un número de teléfono para llamar al circuito o a partes especiales.